Bien, señores estudiantes, tengan ustedes buenas noches. El día de hoy vamos a empezar con la tutoría del cuarto taller, ¿sí? Entonces, en lo que tiene que ver TICs en la educación, recordemos que el taller número 1 estaba relacionado con las TICs en la educación. Entonces, esa temática hacía mucho la referencia al uso de las tecnologías con la institución educativa, con los docentes, con los procesos que manejan los docentes o cualquier otra estructura formal que tenga que ver con los procesos tecnológicos. En el taller 2 se había hablado sobre las herramientas que el docente puede usar para el desarrollo de su materia utilizando aplicaciones de software, ¿sí? En el taller 3 hablábamos de las herramientas que el docente puede usar para trabajarlas de forma colaborativa con los estudiantes. Entonces, una conexión en tiempo real que permita ir identificando, trabajando, controlando los procesos académicos. Y el día de hoy nos toca analizar y revisar lo que tiene que ver con las herramientas para la docencia. Entonces, en esta categoría, las herramientas son un poco más específicas. Entonces, dentro de ellas tenemos el Google Art y la cultura. Entonces, habla del arte y de los procesos culturales. Entonces, si vamos al link que se indica en el módulo guía, estamos observando que se representan algunas imágenes con respecto a algunas áreas del conocimiento. Eso quiere decir que si yo pongo aquí en buscar, se me ocurre, pongo Ecuador, ¿ya? Observe, mi lugar Ecuador, existen 694 elementos y yo puedo ir identificando, abriendo cada uno de ellos. Por ejemplo, si me voy por acá, puedo ir observando algunos criterios que se aprecian en este sentido. Por ejemplo, aquí estamos hablando de este tipo de planta y lo que se logra hacer con ella, ¿sí? Observe. Entonces, esa es la idea del Google Art. Ir trabajando, por ejemplo, si yo hablo algo de la cultura, mire, puede observar este tipo de vasijas, en donde se va identificando algunos criterios formales, ¿sí? Entonces, la idea del Google Art es que me permite ingresar a utilizar información por medio de imágenes, textos, donde yo pueda acceder de alguna forma a los museos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner aquí Argentina, ¿ya? Y de alguna forma yo puedo ingresar a este museo que está aquí y observar de qué información podemos encontrar dentro de este. Ya, mire, aquí están las monedas, la dirección. Entonces, sirve de soporte, como su nombre lo dice, Google Arte y Cultura, sirve de soporte para los docentes que se orientan a esta línea, ¿no? A este conjunto de información, a esa cátedra, que puede estar relacionado con la historia o la geografía, ¿sí? Entonces, es importante ir identificando la información que en este momento es un poquito ya más clasificada en soporte al trabajo diario que hace el docente. Entonces, ya no es solo el libro, ya no es solamente la gira de observación, sino que también tenemos un soporte extra para ir analizando en el sentido de que yo puedo constatar en el libro, sí puedo observar en esta página y luego puedo ir a redefinir observando en el mundo real, ¿sí? Entonces, de eso trata el famoso googlear y cultura. Como segunda herramienta en esta área tenemos el TeacherTube. El TeacherTube no es nada más que una aplicación de software que se caracteriza por manejar información relevante a lo que el docente domina en su área. Normalmente, recuerde usted que tenemos el YouTube y en el YouTube yo puedo buscar cualquier información, cualquier video, ¿sí? Entonces, la característica del TeacherTube es que el docente, usted, de cada una de sus áreas,
puede subir un video que usted considere, obviamente, dándose su cuenta, un video de matemáticas, de alguna temática referente a que usted quiera compartir en este grupo, ¿sí? Entonces, mire, tenemos ciencias, matemáticas, historia, ciencias sociales, artes del lenguaje, cuestiones educativas. Entonces, si yo doy clic aquí, por ejemplo, en matemáticas, se observa la información referencial sobre algún tema en especial. Si yo doy clic en los videos, yo puedo observar el video de lo que se está, de la temática que se está planteando. Entonces, ustedes pueden encontrar videos aquí que solamente se observa la explicación o en la pizarra o usando algún otro complemento o dispositivo, pero también pueden encontrar videos ustedes en donde se observa netamente el profesor explicando en la actividad que está desarrollando en cierta área. Mire, por ejemplo, aquí. Entonces, se observa cómo está desarrollando y representando el ejercicio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí otro tema que sea derivadas, ¿ya? Y ahí sale el tema derivadas. Y yo puedo acceder a esta temática, ¿ya? Y se observa, se va a observar y escuchar la explicación. Entonces, repito, es muy característico que los docentes quieran compartir información con otros docentes de otros lugares, de otras ciudades, o pedir soporte por medio de alguna especie de comunicación en la red de TeacherTube, ¿ya? Entonces, ahí usted puede ir identificando que se caracteriza porque permite explicar un tema exclusivamente en alguna área específica. A ese contexto nos remitimos cuando nosotros queremos identificar lo que es el TeacherTube, ¿ya? Bien. ¿Está claro hasta aquí? Carolina, María, Stephanie, Fanny. Buenas noches, Magister. Sí, sí está claro para mí. Entonces, lo único que estamos haciendo es revisando las herramientas que de alguna forma están dando soporte a la docencia, ¿sí? Entonces recuerde que en la web tenemos más de 100 herramientas y aquí estamos utilizando algunas de ellas, dando la visión de lo que podemos trabajar, de lo que podemos hacer con esto, ¿ya? Entonces la tercera herramienta en la cual nosotros estamos involucrados es el Socrative. Entonces, como toda herramienta, siempre tenemos que hacer la inscripción, registrarnos, pues obviamente Socrative no es la excepción. Entonces, para ello, una vez que usted se registra en Socrative, me voy a loguear. Entonces, usted ingresará como docente o como estudiante, ¿sí? En mi caso, yo ingresé como docente, tengo aquí mi cuenta, aquí observo mi nombre y puedo hacer algunas actividades. Entre ellas, yo puedo ir identificando el desarrollo de un cuestionario. Entonces, aquí ya tengo creado un cuestionario. Socrative les da unas opciones para que ustedes puedan editarlas. Recuerda que enseña un tema en la semana y quiere evaluarla el viernes, o enseña un tema en 15 días, o enseña un tema en 13. Entonces, puede usar este tipo de herramienta para que le permita ejemplificar algunas preguntas cuantitativas para que usted pueda ir midiendo el nivel de conocimiento de los chicos. Y de paso está usando una herramienta que le permita generalizar el conocimiento. Entonces, mire, todas estas preguntas que están aquí, con los botones de la derecha, son prácticamente editables, ¿no? Es decir, puedo modificarlos, puedo borrarlos, aquí están en inglés, yo puedo ponerlas en español y grabarlas. Ahora, mire, tenemos una pregunta de selección, una de verdadero y falso, otra de selección con soporte en una imagen. Ahí está la imagen, ¿sí? Tenemos otra pregunta de falso y una de otras de completación.
Entonces, ¿cómo hago para yo poder evaluar? Entonces, observen acá arriba, este es mi aula, Castillo 7701. Entonces, yo voy a irme a otro navegador, me voy a ir a Mozilla, y aquí en Mozilla voy a acceder a Socrative, ¿ya? Entonces, socrative.com me despliega esta pantalla inicialmente. Quiero loguearme y digo quiero ingresar como estudiante. Y el momento que ingresa como estudiante, me debe pedir aquí la clave de acceso. A ver, veamos. Está saliendo un pequeño error. Me está pidiendo saliendo un error de registro. Veamos. Ya. A ver, regresemos y veamos si funciona. O sea, la idea es que con socrative.com yo acceda, ponga la clase del aula. Me logueo. No, no me deja. Algo está interrumpiendo la conexión. Igual en el sistema de gestión académico no me deja ingresar para su registro de asistencia. Bueno, ¿hay algún proceso de conexión o algún hilo que no deja ingresar a la cuenta? Me dice que no tengo una cuenta, pero la cuenta sí está aquí. Aquí está la cuenta. Observe. Ahí está la cuenta. Manipulé las opciones. Y veamos nuevamente. Si no, tendríamos que revisar que está. Pero la idea es que cuando yo ingrese con Socrative, el acceso que me dan a mí, yo ingreso, se aparece el cuestionario y empiezo a trabajar ahí, ¿ya? Entonces, y obviamente cuando yo dé la evaluación, yo vengo a Socrative y podré observar mis resultados. Mire, me van a salir los resultados y como les decía, son evaluaciones pequeñitas en donde yo puedo ir controlando. Y ahí están las evaluaciones que yo he dado, las 5 preguntas, y observo, hago un diagnóstico de que el estudiante está asimilando o falta reforzar en contenidos que tengan que ver con la primera parte o la última parte, si fuese el caso, ¿ya? Entonces eso en definitiva es Socrative. Ya tendrían ustedes que instalarlo, probarlo y identificar su aplicabilidad. La tercera herramienta está relacionada con Wolfram Alpha. Esta herramienta de Wolfram Alpha, como usted observa aquí, habla de la característica de la inteligencia computacional. Entonces a veces nos preguntamos, ¿y cómo está resolviendo esta aplicación? Se lo puede tomar como un simulador. Y está en varias áreas del conocimiento, mire, el álgebra, la física, ¿sí? La química. Entonces es obvio que si yo voy a utilizar el Wolfram, pues si soy profesor de matemáticas, usaré cosas que tienen que ver con las matemáticas, por la idea del contexto y del conocimiento. Si soy de química, pues ingresaré al área de química. Si soy de mecánica, pues ingresaré a esta. Si soy de computer science, ingresaré a esta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar algo en matemáticas, quiero hacer un ploteo, yo tengo ejercicios aquí identificados, mire, y quiero graficar la función seno y coseno. Entonces, automáticamente me va a salir un gráfico. En este caso, el plot me generó un gráfico en 3 dimensiones, X, Y y Z, donde se ve la representación de la función seno y de la función coseno. Y una parte
pista frontal desde arriba, ¿ya? Ahora, si yo quiero hacer una ecuación de segundo grado, por ejemplo, o un polinomio, se me ocurre, mire, se observa la resolución, eso es importante aquí, se observa la resolución, cómo lo estoy haciendo, y la representación gráfica, ¿ya? Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque a veces, por ejemplo, en casa me preguntan si me pueden dar revisando el ejercicio que lo hice. Entonces yo puedo poner aquí el planteamiento del ejercicio y constatar las respuestas. Mira, ahí están las respuestas. O observar el procedimiento para indicar que si está bien o está mal. Entonces, esto es un soporte a ciertas áreas del conocimiento. Eso hay que tener en cuenta. Es muy importante. Ahora, observemos, veamos algo de química. Entonces, como les decía, es importante que usted conozca qué pasa con esta estructura. Entonces, ahí está el formato de un caso de química. Se puede identificar una fórmula, ¿sí? El nombre, la representación gráfica. ¿Qué implica esta representación gráfica? Basado en los datos originales o basado en los datos centrales, ¿sí? Observe. Entonces, por eso les decía, es muy importante que si yo soy docente de química, obviamente yo voy a conocer y que la información que está relevante ahí. Por ejemplo, si yo me voy por acá, digo algo del carbón. Mire, me sale información, me sale la tabla periódica, una imagen y una explicación relevante con respecto a esos criterios. En el sentido de densidades, de velocidad, de expansión térmica y todas esas cosas. ¿Ya? Si yo me voy, por ejemplo, en el lado de física, la mayoría de pronto he recibido física por alguna razón. Entonces, mire, aquí dice trabajo de fuerza igual a 30 newtons y distancia igual a 100 metros. Entonces, si se identifica los datos, mire, están las unidades en newtons, en metros, es el trabajo en kilojoules, ¿sí? Ahí están las unidades. Está la fórmula desglosada y explicada cada uno de los datos de la fórmula. Este es el gráfico, donde se identifica cuál es de la fórmula, cuál es la fuerza, cuál es la distancia, y eso me está indicando que eso es el trabajo, fuerza por distancia. Entonces, mire, ahí está. Información y detalles para ir identificando algunas características comunes. Ahora, en el área computacional, ciencia de la computación, mire, tenemos algunos criterios aquí que podríamos identificar. Sí, me habla de color, me habla de rango y me habla de una regla. Entonces, mire, ahí está identificando una formación. ¿Sí? Me dice una regla de 3 elementos y dentro de esos 3 elementos me está haciendo un juego de colores, todos los posibles colores. ¿Sí? Entonces, mire, el número de reglas 3 a la 27, 7.626 trillones de colores. Mire, y ahí está la idea, ¿no? Para hacerlo nosotros, ¿cómo hace la combinación? El computador tiene aproximadamente 256 colores y de esos 256, sus variantes, desde el 0 hasta el FFF. Y toda la combinación, el verde, claro, un poquito más oscuro, intensamente oscuro, fuerte, y así. Entonces se va clasificando en ese sentido los colores o lo que nosotros observamos en nuestro monitor, ¿no? Entonces, el Wolfram es una alternativa, es una herramienta. En realidad existen otras, por ejemplo, para hacer matemáticas existen otras parecidas a esta. Y usted puede usar cualquiera de ellas. Pero como Wolfram se caracteriza por tener aquí varios contextos para que usted vaya asimilando el proceso y el funcionamiento de cada uno de estas temáticas que se dan. Entonces, ¿cuál es la idea? Que por medio de esta información el docente puede preparar una clase, un tema de clase, y este software, ¿de qué implicaría? De soporte para ir identificando algunas características comunes o no comunes que normalmente no están en los libros, o que de alguna forma el profesor adquirió una experiencia y puede
ir explicando lo que se observa aquí en el famoso Wolfram Alpha, ¿sí? Entonces, a veces nos preguntamos, ¿cómo lo hace? Pues observe aquí, dice con inteligencia computacional, ¿sí? Entonces, por eso es que bajo este criterio, los algoritmos de esta página están permitiendo el funcionamiento y el desglose de la resolución de los posibles ejercicios matemáticos. Y en todas las áreas, todo que tenga que ver con ejercicios, números, me va a botar datos, ¿sí? Eso es muy importante que usted vaya reflexionando. Entonces, esto es Wolfram, ¿sí? Es la cuarta herramienta con la que nosotros hemos venido trabajando. Ahora, viene Mendeley. Entonces, Cristina o Carolina, ¿sí recuerdan ustedes que hay un trabajo de Mendeley, si no me equivoco, en este último parcial o en este taller? Sí, magíster, ese me parece la tarea. Ahí No recuerdo el número de la tarea. Ya, entonces yo les voy a pedir que pongan atención a esto para que se orienten a lo que tienen que hacer. Para que vayan formalizando. Así yo voy a explicar todo y voy a ir finalmente al Word para que ustedes vayan coordinando esa actividad. Ya. Entonces, vamos a ver. Cuando yo me registro en Mendeley, en la web, me va a llevar a este ambiente que usted está observando aquí. ¿Ya? Entonces, aquí está mi nombre, yo tengo mi cuenta en Mendeley y mi cuenta en la web. Mendeley en la web que estoy en este momento me va a permitir buscar información. Mendeley es un gestor. Entonces, si yo estoy haciendo investigación, yo necesito descargar mi información digital, PDFs relacionados con información de los últimos 5 años en las bases de datos más importantes del mundo. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí Computer Science. Y mire, y me sale todo esto. Yo puedo seleccionar los años, la revista que yo considere, ¿sí? Algunas revistas relacionadas a la inteligencia artificial, algunos autores, si fuese el caso. Yo puedo conectarme con grupos de otras personas si quiero hacer un grupo de trabajo. Aquí está el grupo. ¿Sí? Entonces, la información que se observa aquí es el título, la vista del PDF y añadir a la librería. Entonces, yo digo, a ver, este contenido basado Computer Science, una publicación de Computer Science, me interesa, yo lo añado a mi librería. O sea, estoy añadiendo ese artículo, esa información acá. ¿Sí? Mire, voy acá y digo el impacto de la gamificación, me interesa, lo añado. Y digo de pronto algo, bibliométrica análisis, también lo añado. ¿Ya? Entonces he buscado y aquí puedo buscar cualquier temática que yo considere, ¿no? Algo de matemáticas. Mathematics. Ya, ahí mire, sale temas relacionados con la matemática. Voy a añadir uno, ya, añadir a mi librería. Este exige ingeniería en la matemática, 10ª edición. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo añadida, me voy a mi librería a observar lo que tengo ahí. Y aquí está mi librería con los libros que yo he seleccionado. ¿Sí? Entonces, aquí está mi libro de matemáticas, 10ª edición, que lo he añadido. Aquí está el autor. Entonces, yo doy clic aquí. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Observar el contenido de este libro y leerlo, ¿sí? Los tags, si fuera el caso, me da el diseño de este documento y me sirve para tener referencia, ir guardando información. Por eso se llama gestor. Yo leo y guardo, voy guardando aquí. Y como ustedes pueden observar en el lado izquierdo, acá se observa una sección de grupos. ¿Ya? Y estos grupos, como les decía, yo puedo unirme con otras personas de otros países para ir armando información relevante. Pero Mendeley no se queda ahí. Y miren el logotipo de Mendeley. En nuestros computadores podemos instalar Mendeley. Entonces Mendeley es un programita bien pequeñito que usted se lo puede descargar de su máquina, el internet e instalarlo en su computador. Es bien pequeñito y lo instala muy rápidamente. Entonces, cuando yo ejecuto Mendeley en mi computador, Mendeley de escritorio, se va a cargar y me va a presentar una ventanita para permitir gestionar la información.
Entonces, en el lado izquierdo, usted puede crear sus carpetas de acuerdo a la información que usted necesite. Aquí dice crear grupo y va creando las carpetas. Entonces, en mi caso, mire, para este ejemplo que dice artículo 4, yo tengo varias carpetas y las he ido organizando. PDF distancia, PDF escala, PDF Kinect, PDF lógica difusa. Y dentro de cada uno de ellos, mire, tengo varios PDFs de varios años, de los últimos 5 años. Mire, acá tengo 3, acá tengo más, aproximadamente unos 15. Mire, acá tengo otros 3, acá tengo otros 4. Y así los voy categorizando, ¿sí? Entonces estoy gestionando, estoy ordenando la información aquí en Mendeley. Pero no queda ahí. Entonces, ¿cómo hago esto? Toda esta información, tal y cual como usted lo observa aquí, la tengo guardada en mi computador, en el disco duro, en una sección. Y de ahí los traigo. ¿Cómo los cargo? Miren, File, añadir archivos, creo la carpeta, busco el archivo y lo añado. Sí, miren, doy clic, doy a abrir y se va a añadir el archivo al gestor. A Mendeley se va a añadir. ¿Ya? De mi computador se va a añadir acá con la finalidad de gestionarme. Ahora, este ambiente que usted está observando aquí, yo puedo hacer la conexión con la página web, ¿sí? Con la web de Mendeley en la web, ¿sí? Entonces, cuando yo abro un archivo, mire, yo voy a abrir este archivo de aquí, voy a abrir este otro archivo de acá, voy a abrir unos 4 archivos, ¿sí? Para yo leerlos. Entonces, mire, aquí yo puedo observar el documento formal, la introducción, mire, todo lo que me dice, puedo observar de este documento. Igual de este otro documento de acá, puedo leer, ¿sí? El objetivo, el propósito, de qué trata, qué dice, qué función cumple. Entonces aquí está, como yo ya clasifiqué, yo sé de qué carpeta viene, de qué está tratando, entonces a mí me sirve ya para ir referenciando. Pero hasta aquí, lo único que hemos hecho es organizar nuestra información, los PDFs descargados de la web, sea por el gestor de Mendeley en la web o buscando directamente en las bases científicas. Pero la idea es tener los PDFs y ordenados y organizados y categorizados. Y van a quedar ahí guardaditos en Mendeley mientras yo no los borre de mi computador, ¿ya? Recuerda, estoy gestionando. Ahora me voy a ir a Word. Entonces aquí vamos a hacer algo parecido como lo que usted tiene que hacer. Entonces normalmente, ¿qué se le pide? Que ponga el tema, que ponga el objetivo, ¿sí? Que ponga de pronto una justificación, ¿ya? El marco teórico, ¿ya? La conclusión y la fuente bibliográfica, ¿ya? La fuente bibliográfica. Entonces yo voy a usar el gestor de Mendeley con Word. Voy a insertar acá. Digo referencias. Y aquí en referencias aparece esta opcióncita de Mendeley. Sus documentos en Word, su Word en sus computadores no van a tener esto si es que usted no instaló Mendeley. Cuando usted instala Mendeley le dice acoplarse directamente con Word, usted pone sí, va a aparecer aquí. ¿Ya? Va a aparecer esta pequeña sección en referencias aquí. Por lo general solo tiene esto de acá. Las citas bibliográficas. Pero acá lo vamos a hacer con Mendeley, nuestro gestor. Entonces, yo voy a empezar aquí, como siempre les digo, en el marco teórico, yo empiezo a explicar. ¿Sí? En el marco teórico yo empiezo a explicar lo que estoy trabajando, lo que hice de la consulta. Empiezo a explicar. Entonces, yo voy a usar aquí, digo, en el autor, y voy y busco el autor que hice hace un rato, digo, este de aquí me interesa. Y aquí dice cite, citar. Doy un clic ahí y automáticamente aparece la cita, dice número 1. Entonces digo, el autor de la cita 1 manifiesta que las teorías bla, 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 bla. ¿Ya? Luego sigo, digo, voy a explicar otro párrafo. Recuerde que aquí hacemos un párrafo de 4 o 5 líneas. Entonces voy a decir, en la investigación
desarrollada por... ¿ya? Entonces aquí voy a insertar la otra cita. Voy igual, busco, le doy clic en el archivo y pongo site. Dice el autor, la investigación desarrollada por dos indica que su contexto y bla, 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 bla. En la cita voy a hacer 4 citas en realidad. Voy a usar la tercera cita, pero tengo que manifestar. Digo, los datos encontrados por... Y entonces voy a insertar el tercer autor. Está ahí, pongo cita. Encontrados por justifican las evidencias y bla, 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 bla. Entonces acá pongo otra cita en... Digo insertar cita y voy a insertar la cuarta cita que había abierto. Digo citar. Digo en 4 se determina una referencia constante a y bla, bla, bla. Entonces ahí tengo, asumamos que tenemos 4 párrafos, ¿sí? De una explicación, de una teoría, de algo que yo quiero fundamentar. Por eso les digo que cuando usted hace un trabajo, cualquier trabajo que haga, siempre va a haber fuente bibliográfica porque nosotros no nos estamos inventando nada. Siempre va a haber eso, una fuente bibliográfica, ¿ya? Eso debe tomar usted en cuenta. Entonces, luego de que hago yo todo, entonces vengo, de pronto digo, capturo la ventana de las fuentes que yo usé aquí. Mire, voy a capturar con el link de Mendeley. Digo copy y pego. Ahí está la imagen. Y digo de pronto, como es mi marco teórico, aquí está el link. Entonces este link cojo de aquí y lo pego también en mi documento de Word. Dice en el link y pongo el link. Digo, se evidencia las fuentes encontradas, por ejemplo. Y ahí bla, 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 ¿ya? Pero ya está la imagen, el link. Sí, y las referencias de lo que yo pude haber utilizado. Entonces, yo voy a insertar en las fuentes bibliográficas, voy a insertar las referencias. Me ubico aquí y digo insertar bibliografía. Y ya salió, mire. Tengo 4 citas y tengo 4 citas, observen. ¿Ya? Tenemos 4 citas y automáticamente, o sea, no tengo que hacer como lo hacíamos antes, de una a una ir ingresando. Ahora, estos números que están aquí, 1, 2, 3, 4, entre corchetes, representan citas de la norma IEEE. Es decir, esta norma se utiliza para las carreras técnicas, para las ingenierías. Pero para el caso de ustedes se utiliza la norma APA de sexta edición. Y mire, cambié acá la norma APA y automáticamente cambió. ¿Sí ve? El autor y el año. El autor y el año. El autor y el año. Y ahí automáticamente acá también cambió. Si yo escojo otra, por ejemplo, en el área de la medicina, mire la cita cómo cambia. Tiene otro formato. El número 1, el número 2, el número 3 en la parte superior. ¿Sí ve? Y acá igual también cambia. Si yo escojo otra, que se me ocurre, ahora aquí dice más estilos. Hay una que se llama el lenguaje. Bueno, cojamos esta de acá para que usted lo vea. Ya, ahí está. Mire, cambió, ¿sí ve? ¿Cómo cambia? ¿Sí ve? Ya no sale el año. Entonces, cuando usted escoge una cita diferente, va a cambiar. ¿Ya? Entonces, básicamente, esta es la idea del trabajo en Mendeley. Entonces, usar Mendeley y, obviamente, ir insertando las citas, porque cuando yo inserto las citas, pues ahí se va identificando automáticamente. Entonces, recuerde que actualmente... Disculpe, interrumpa. ¿Puede repetir esa parte de cómo insertó usted las citas bibliográficas, por favor?
En la última sección. Esto. Sí, Ya. Todo está porque aquí. hay Correcto. automáticamente las 4 citas. Y aquí están las 4 citas, ¿no es cierto? Sí, recuerde que estas las traje de acá. Insertar cita. Y doy clic aquí. Y se enlaza con Mendeley. Abro por aquí una cita que a mí me interesa. Este documento me interesa. Y doy Cite. Y se inserta. Entonces ya tengo la 5ª cita. Vengo acá y voy a insertar las fuentes. Aquí es insertar bibliografía. Aquí. Le doy a insertar y se insertan. Mira, ahora ya tengo 5. Y para cambiarlas, aquí en el estilo, cogeré yo la que yo considere. ¿Ya? Y ya se cambió. ¿Sí? Entonces, básicamente, esta es la idea de usar Mendeley. Pero yo he puesto aquí 5 documentos de PDF. Pero normalmente cuando nosotros hacemos investigación, mínimo tengo 15, mínimo 20. Entonces podemos llegar a tener hasta 40 citas. Y usted, si se pone a hacer esto a mano, es un trabajo muy sacrificado. Entonces para eso es Mendeley. Entonces, aquí hemos usado una herramienta, Mendeley, pero hay otras denominadas Zotero, que hacen lo mismo. Entonces, en todas las herramientas que estamos viendo, siempre hay otras alternativas. Pero ahorita solo estamos generalizando la idea del uso de Mendeley. Entonces el trabajo neto está aquí, en la información y en las citas. Entonces ustedes tomarán en cuenta, bueno, normalmente cuando yo reviso tareas, siempre digo, es importante referenciar, es importante poner información de una fuente bibliográfica, pero esa referencia que la pone usted aquí, debe estar siempre indicándome acá arriba, pues. De lo contrario, caemos en un error, en una falencia. ¿Por qué? Porque si yo continúo, voy a la siguiente herramienta de Duvirdie. Ingeniero, disculpe, Sí. antes que siga, en este caso nosotros somos de educación inicial Ya. y en esto del trabajo, ¿a quién aplicaríamos? Porque en las anteriores usted nos dijo que aplicamos a los padres de familia porque no se podía aplicar a los niños. Y en este caso, ¿cómo le realizaríamos esto que nos está pidiendo? Aquí lo único que usted tiene que tomar en cuenta es buscar un tema. Por ejemplo, deme un tema de educación inicial. Deme una temática. Podría ser la estimulación del lenguaje. Ya. Entonces, verá, yo me voy a ir, puedo irme a cualquier base de datos en la web, ¿sí? Pero yo me voy a ir ahorita que en este momento que tengo abierto mi simulation language. Nomás que me sale, no me sale nada porque sí está mal escrito, es un poco, está mal algo escrito, entonces. Entonces recuerde que estoy usando aquí en la web, me voy solamente para comprobar, me voy a Google Scholar, es otra alternativa, para bajarme PDF, lo que me interesa es bajarme el PDF. Me voy a Google Scholar y voy a poner, como me dijo, Estimulación del lenguaje. estimulación del lenguaje. ¿Ya? Y aquí yo tengo PDF sobre la estimulación del lenguaje. Varios PDFs que se han hecho. Del 21, 20 del 2010, el 2017. Yo quiero buscar desde el 2020. Veamos qué pasa. Ya estos son los últimos desde el 2017 para tener un cambio más amplio. ¿Sí ve? Entonces aquí tengo varios que se han hecho de estimulación del lenguaje. Y aquí está el icono para citar. Está en la APA y ahí toca copiar en este caso. Pero si yo, por ejemplo, quiero abrir este. ¿Ya? Aquí está la estimulación del lenguaje. Y por aquí debe estar el descargarse el PDF. O el DOI. Por aquí debe estar. Ya no aparece un icono para descargar, pero mira, acá está guardarlo, compartir en Mendeley. Si ve, aquí está para compartirlo en Mendeley directamente. Pero en este caso, cuando no está directamente, yo copio este link y me voy a otra página para abrirlo, al CHI Hub. Recuerden que lo que me interesa es bajarme el PDF, ¿sí?
Eso me interesa. Entonces vengo acá, pego ese link. Sí, es el mismo, ¿no? A ver, copié bien o copié mal. Copiar. Debe dejarme, este CHCI debe dejarme abrir solo el PDF para yo poderme descargar. Pero está bien protegido, no me deja. Pero déjeme probar con el link. O sea, hay varias alternativas, ¿sí? Para hacer esto. Recuerde, por eso se llama investigación. O sea, ahora ya ahora ya no hacemos consulta nomás, ahora hacemos investigación. Vamos si me deja ir a Mendeley. Mire, su documento ha sido enviado a la librería de Mendeley. Mire, ya me envió directamente a Mendeley. Entonces, por eso hay que buscar alternativas. A ver, déjeme probar con otra página. Entonces, la idea es, verán, los archivos de información que nosotros encontramos no va a estar así nomás. A nosotros tenemos que buscar las estrategias para descargarnos los PDFs. No, Mire, aquí, entonces, de ley nos toca primero instalar el Mendeley para poder hacer la claro, tarea. que Si no, obligado, nos sí, va a para hacer, claro. Mire, aquí está un PDF, mire, yo puedo, ya me voy, se abrió el PDF y yo me descargo. ¿Ya? Me descargo el PDF a mi máquina y una vez cuando yo me descargue el PDF a mi máquina me voy a Mendeley y lo traigo a Mendeley. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo voy a hacer un tema, o sea, aquí voy a hablar algo de educación inicial, quiero tratar un temita, por eso yo decía, en las áreas de que ustedes enseñan, en ciencias naturales, ahí está, explica ciencias naturales, matemáticas o cualquier cosa, de su área, de su especialidad. Entonces busca usted unos 4 o 5 PDFs de la temática que usted tiene mayor dominio, hace una pequeña redacción y relaciona y les inserta aquí. Entonces, ¿qué estoy constatando? Es que usted sí usó Mendeley. Primero, ¿por qué? Porque se mantiene un esquema. Entonces, si usted me está usando la norma APA, yo ya veo aquí autor, año, y ya veo la forma de la norma APA acá. ¿Sí ve? El autor y el título del libro. ¿Sí? Entonces, así se constata que realmente usted sí hizo. Usó Mendeley. Porque de lo contrario, ¿cómo más va a comprobar? ¿Cómo más me puede demostrar? Entonces, aquí la temática es independiente. O sea, cualquier temática es válida. Y ustedes en educación, pues, pueden coger cualquier cosa, con los niños, lo que sea, habilidades, nivel cognitivo, lo que ustedes deseen. ¿Sí? Es por eso que les decía, aquí es importante citar, porque cuando yo paso a la siguiente herramienta, que es el Divergy, en esta categoría hay varias para evitar el plagio. Entonces, ¿qué sucede? Que Divergy es una pequeña aplicación que lo que hace es permitirme subir el archivo, ¿sí? Ponerle un título, categoría, mire, pero aquí me está pidiendo un costo. Subo el archivo, pongo un título, pongo una característica, ¿sí? Subo. Y cuando me regresa la respuesta me dice, ¿sabe qué? Tiene el 25, el 50, el 60% de información que usted ha ejecutado plagio y no ha referenciado. Entonces aquí yo estoy referenciando en Mendeley. Sí, entonces en mi documento en Word estoy referenciando para evitar eso, las copias del plagio. Claro que ahí obviamente se va haciendo configuraciones para ir eliminando algunas características que tiene que ver. Por ejemplo, en la universidad está instalado el aula virtual con el Turnitin. Entonces, para ir identificando los porcentajes de lo que el alumno va o no haciendo información real, o sea, citando como debe citarse, aplicando las normas de APA como se debe aplicar. De lo contrario, pues obviamente va a salir errores, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta. Ya. Entonces, miren, ahorita ya se me activó el SGA, de hace un rato estaba bloqueado. Voy a proceder a activar para que ustedes puedan registrar su asistencia. Hace un momento no me dejó. Mire, voy a añadirlos.
para que ustedes lo puedan. Magíster, otra pregunta. ¿Sobre el producto final vamos a tener otra tutoría o nos va a explicar hoy mismo cómo se va a realizar el producto final? Si ustedes consideran, lo podemos tener. Pero sí les puedo ayudar en este momento con una pequeña referencia. ¿Ya? A ver, ¿tiene ahí usted abierto lo del producto final? Sí, Magíster, sí tengo abierto. Ya. A ver, regálame un segundo. Buenas noches, Magíster. ¿Sí sería mejor que nos dé una tutoría precisamente solo para el producto final, para que nos pueda explicar bien y no estar confundidos? Listo, en este momento ustedes ya pueden proceder a registrar, por favor, en el SGA. Ya está activo. A ver. Ya.